Amén. Dios bendiga a todos nuestros amados hermanos y amigos. Gracias le damos al Señor, al Dios Altísimo, por concedernos este tiempo precioso de poder compartir este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, o también conocido como los Hechos del Espíritu Santo. Estamos compartiendo esta enseñanza a través de este programa Arequipa en Comunión. También aprovechamos para poder saludar al reverendo Josué Ascarruz, también a su amada esposa, la sierva Edith Asensio, y poder seguir compartiendo esta bendición, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Vamos a entrar al capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 14, y vamos a dar lectura con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros, dice, hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Verso 18, y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas, dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Verso 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Verso 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a elevar una oración esta hora. Padre amado, Dios eterno, gracias te damos por la bendición tan grande que nos das, la oportunidad de poder seguir compartiendo esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que tome esta palabra para bendición, para consolación, para exhortación y para edificación. Bendícenos en el nombre de Jesús. Te lo imploramos, te lo rogamos en esta hora. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gracias le damos a Dios por continuar con este hermoso estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo. Realmente se dicen que son los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las acciones, el impulso que llevó adelante la obra de Dios en estos tiempos fue el Espíritu Santo. El libro de los Hechos tiene 28 capítulos. Allí en esos 28 capítulos se encierra la historia de la iglesia de los primeros siglos. Vemos también que hemos estado estudiando este libro en los primeros capítulos, y hemos visto en el capítulo número 1 sobre acontecimientos antes de Pentecostés, y en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ahí el Señor nos permitió poder ver, amén, cómo el Señor Jesucristo, amén, enfatizó en cuanto a la necesidad de no moverse de Jerusalén, sino quedarse allí hasta que puedan ser investidos de poder de lo alto. En las últimas palabras de Cristo, antes de su ascensión, pues Él les recomendó que se queden en Jerusalén. Esto era importante, esto era un mandato, era una necesidad, que ellos no salgan a predicar, no se muevan por todas partes, sin antes haber recibido la investidura del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Esta es una necesidad para todo creyente, sea lleno del poder de Dios y sea usted un
un mártir, o sea usted un testigo. Gloria al Señor. Viendo esto, en el capítulo 1, los discípulos, después de contemplar la ascensión de Cristo, como el Señor se fue, se dirigieron a Jerusalén, subieron al aposento alto, y en ese lugar estuvieron reunidos durante varios días, dice, unánimes en oración, perseverando cada día con todos los apóstoles, discípulos y las mujeres que estuvieron en ese lugar. La Biblia dice que habían aproximadamente 120 que estuvieron allí esperando la promesa de Dios. Luego, en el aposento alto, también vemos el liderazgo de Pedro, cuando él se pone en pie y también habla de la necesidad de poder, elegir al sucesor de Judas Iscariote, el cual había caído en transgresión, y la necesidad de poder elegir al nuevo sucesor, y dice que se eligió a Matías. A partir de ahí ya entramos a los acontecimientos de la iglesia en Jerusalén también, hablando, de Pentecostés, el capítulo número 2. Vamos al capítulo número 2 y allí hemos estado viendo sobre esta promesa que se hace realidad. En el capítulo 2 está Pentecostés, esta fiesta también importante que el pueblo judío celebraba, ¿no? La fiesta de Pentecostés. Allí está la venida del Espíritu Santo, el sermón de Pedro y la vida de los primeros cristianos. Amén. Entonces, vamos a continuar con este estudio del capítulo número 2. Continuando, vemos ya en el verso número 14, dice la palabra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: amén, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. En el versículo número 14, vemos aquí, encontramos, que Pedro se puso en pie, dice, alzando la voz. Recuerde que Pedro se pone en pie después que la manifestación, el poder del Espíritu Santo se había dado aquí en el aposento alto en Jerusalén. Hay 3 señales que se dan en este derramamiento del Espíritu Santo. Dice la palabra, que vino del cielo un viento recio, como un estruendo. Luego fueron repartidas, sobre sus cabezas como llamas de fuego. Esa es la segunda señal. La tercera señal, comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Vimos anteriormente que estas lenguas eran lenguas que se podían entender. Estaban hablando diferentes idiomas, en una forma sobrenatural. Estos idiomas no los habían aprendido. Los que estaban allí eran galileos. Y algo sorprendente, realmente es lo que dice en la palabra, ¿no? En el verso 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos? Amén. Galilea está en la parte norte de Israel. Y ahí, en la parte norte, se consideraba esta región una región de personas sencillas, que quizás no tenían mucha cultura, pero lo sorprendente, cuando viene el Espíritu Santo, y esta es otra señal, es que comenzaron a hablar en lenguas, pero hablar en diferentes idiomas. Y allí es que se quedaron atónitos y maravillados. ¿Por qué? Porque todos los que estaban allí, 120 en el aposento alto, galileos de esta región de Judea, comenzaron a hablar en lenguas, pero en las lenguas que se entendían.
Eran lenguas que eran idiomas de diferentes naciones. Ninguno de ellos había aprendido el idioma. Aprender un idioma requiere de tiempo, pero ellos no sabían los idiomas, pero por el poder del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y allí vemos que comenzaron a hablar las maravillas de Dios. El versículo 12 del capítulo 2 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Atónitos y perplejos por las maravillas de Dios. Jesucristo ya en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos decía, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Un testigo es el que habla, un testigo es el que comunica un mensaje. Y aquí lo que la Biblia nos está mostrando es que apenas el Espíritu Santo descendió, hubo manifestaciones sobrenaturales, como una de ellas era el hablar en lenguas, en diferentes idiomas. Y allí entonces ellos comenzaron a comunicar las maravillas de Dios. ¿Qué quiere decir? Que se cumplió. Comenzaron a ser testigos, a dar testimonio de las maravillas de Dios. Quiere decir que recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El bautismo en el Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas, no solamente saltar, no solamente danzar, como algunos lo han pensado así de esa manera. Realmente el Espíritu Santo nos dota de poder y de autoridad, unción para orar, unción para predicar, unción para enseñar la palabra de Dios. Entonces, después de estos acontecimientos, la Biblia dice en el verso 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Siempre hubo burladores en todos los tiempos, en todas las edades. Amén. Mientras la iglesia iba avanzando, hubo oposición, hubo burladores que se levantaron contra la enseñanza, contra la doctrina, contra la palabra. En este momento, en este momento en que se está derramando el Espíritu Santo, y esto sucede en la fiesta de Pentecostés. Los judíos realmente estaban en Jerusalén celebrando Pentecostés, celebrando una fiesta que hablaba de la entrega de la ley en el monte Sinaí. Y ellos celebraban esto, pero el Señor Jesucristo consideró y tomó esta fiesta para derramar este poder. Allí, en medio de esta manifestación poderosa, hubieron los que no creían. Estaban los que, amén, se burlaban, diciendo, están llenos de mosto. Pensaban que esta manifestación del poder era producto del alcohol, del vino. Amén, y comenzaron a decir, esto es producto de eso. No entendían, no podían discernir que esto era manifestación, cumplimiento de la profecía, de la palabra del Antiguo Testamento. Entonces, la Escritura nos dice en el versículo número 14, vamos allá a considerar el versículo 14, nos dice la palabra, amén, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd, ¿qué cosa? Mis palabras. Pedro se pone en pie. Pedro está en este lugar, amén, tomando el liderazgo. Amén, dice, poniéndose en pie con los 11. Miren la vida de Pedro, cómo fue transformada. Acá hay un Pedro lleno del Espíritu Santo, un Pedro lleno del poder de Dios.
Cuando vemos la trayectoria de Pedro, amén, como apóstol, siguiendo a Cristo, habiendo negado a Cristo, amén, cuando una sirvienta lo señaló y le dijo, tú eres de él, tú eres un seguidor de Jesús, y Pedro negando. Ahora vemos a un Pedro diferente, a un Pedro transformado, a un Pedro lleno del Espíritu Santo, que alza la voz. Mire, ahora son miles de personas que están rodeando esa casa. Seguramente que Pedro salió a la parte de afuera. Eso no lo dice la Biblia. Pedro se dirigió a esta multitud. Amén. Esto era sobrenatural. Amén. El que Pedro pudiera haber usado su voz. No había un micrófono, no habían parlantes. Era la voz de Pedro. Amén. Pero era el poder de Dios que llegó, su voz, a toda esa multitud de miles de personas. Amén. Esto realmente solamente lo puede hacer Dios. Amén. Esto no es, amén, una condición humana. Es el poder del Espíritu Santo. Entonces dice allí, Pedro comienza a dar un mensaje. Primeramente, decirles que toda la multitud que estaban afuera eran judíos, prosélitos. El Señor le dio las llaves a Pedro. Las llaves son las llaves de la evangelización. Y aquí Pedro abre las puertas de la evangelización a los judíos, porque los primeros que escucharon el mensaje de Pedro fueron judíos. Más adelante, ya en el capítulo 10 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio y toma la llave de la evangelización y abre la puerta a los gentiles. Vemos entonces en la palabra, amén, como el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos, comienza a dar un mensaje poderoso, un mensaje que va dirigido a los judíos. Cuando uno hablaba a un judío, tenía que usar la Escritura, tenía que usar la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, amén, la ley, los profetas y los escritos. Esa era la Biblia hebrea, ley, profetas y escritos. Pedro tendría que tener conocimiento de la palabra de Dios. A veces en los evangelios hemos visto a un Pedro que fue llamado, que estuvo en el oficio de la pesca, y pensamos que Pedro no tendría el conocimiento bíblico. Pero hoy vamos a ver que a través de este sermón, de este discurso que va a dar Pedro acá en Pentecostés, vamos a ver, y la Biblia nos va a mostrar que Pedro no solamente estaba lleno del Espíritu Santo, sino que Pedro también estaba lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Dios quiere realmente un balance en nuestras vidas. No solamente la llenura del Espíritu Santo, sino también estar llenos de la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver que después que hay esta crítica, amén, de muchos que estuvieron allí diciendo, estos están llenos de mosto, amén, estos están ebrios, y otros que sí fueron impactados por la palabra, Pedro tuvo que decir, esta manifestación es cumplimiento del profeta Joel. Amén. Y a lo largo de este sermón, Pedro empieza hablando que esto es así. Y luego sigue dando esta poderosa palabra y Pedro habla de Jesús como el Mesías. Habla, amén, de las obras del Mesías y de la glorificación del Mesías. Vamos a ver entonces en el sermón de Pedro, en este sermón, vamos a ver primeramente que Pedro va a defender, gloria a Dios, amén,
va a defender, amén, sobre aquellos que ponen en duda que esto es manifestación del Espíritu Santo. En el verso 15 nos dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aquí hay una defensa, dice, es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana no se consumía licor, pero esta defensa no solamente era una defensa débil del apóstol Pedro. No basta solamente que Pedro dijera, no, es las 9 de la mañana y por eso esto no es, amén, esto no están ebrios, porque es las 9 de la mañana. Pedro ahora empieza su defensa tomando como base la profecía, y aquí Pedro va a empezar esta defensa y usa la escritura y va a hablar que esto es cumplimiento del profeta Joel. Quiere decir que el apóstol Pedro va a citar al profeta Joel, un profeta del Antiguo Testamento, y vamos a ver que Pedro cita a Joel capítulo 2, versos del 28 al 32, y vamos a ver desde el versículo número 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Vamos a ver verso 17 hasta el verso número 21, ¿no? Pero allí vamos a ver que desde el verso 17 al verso 21, lo que Pedro está citando es al profeta Joel. La defensa de Pedro no es una defensa débil, una defensa que dice, no, son las 9 de la mañana, por lo tanto, estos no están ebrios. No, Pedro tiene que usar la escritura, tiene que usar como fundamento la palabra. Y allí usted se dará cuenta que el pescador, que era Pedro, no solamente era un pescador, sino era un conocedor de la palabra de Dios, de la escritura. Dice el verso 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Empieza allí el apóstol Pedro a citar al profeta Joel. Verso 17 dice, y daré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Verso 18, como usted lo puede apreciar allí, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Verso 20, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, y cuando venga aquel día, el día del Señor, grande y manifiesto. Verso 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo esto que hemos compartido lo cita el apóstol Pedro. Mire, si Pedro hubiera estado vacío de la palabra, no hubiera podido citar. Amén. Aunque el Espíritu Santo nos llene de su poder, el Espíritu Santo no podría tomar de lo que no hay en nosotros. El Espíritu Santo viene y toma de lo que hay en su vida. Si usted está lleno de la palabra, lleno del conocimiento de Dios, viene del Espíritu Santo y tomará, entonces, ¿qué va a tomar? Esa palabra que está en su mente y en su corazón, lo tomará el Espíritu Santo. Quiere decir que Pedro tenía un conocimiento de la Escritura. Amén. Pedro no solo era un pescador, tenía un conocimiento profundo de la Escritura. Si no, no lo hubiera citado. Amén. Estamos conociendo ahora, amén, algo que la Biblia nos revela. Amén. El Pedro que en los evangelios seguía a Cristo, era el Pedro también que pudo tomar la palabra, interesarse en la palabra, en la Biblia hebrea,
leer la ley, los escritos, los profetas, Pedro realmente escudriñó la Biblia hebrea. Amén. Eso es también una palabra para nosotros. Hoy nosotros a veces no tenemos tiempo de leer la Biblia, de escudriñarla, de poder llenarnos de esa palabra. Y realmente hay escasez de la palabra a veces en el pueblo de Dios. Pero tomemos el ejemplo de Pedro. Pedro entonces empieza su defensa, amén, ante esa multitud de judíos que estaban fuera. Pedro está, amén, allí dando la palabra ya lleno del Espíritu Santo. El poder de Dios había descendido. Pero Pedro, como tiene conocimiento de la palabra, puede el Espíritu Santo dar esta palabra y hablar que esto es cumplimiento sobre la palabra. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Luego vemos que Pedro, después de presentar defensa de que el derramamiento del Espíritu Santo es cumplimiento del profeta Joel, vemos que Pedro va a declarar que Jesús es el Mesías. Amén. En el versículo número 22. El verso número 22 del capítulo 2 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos, dice, sabéis. Amén. ¿Sabes qué está diciendo Pedro? Está diciendo: miren, varones israelitas, voy a hablarles de Jesús Nazareno. Voy a compartirles de Jesús Nazareno. Voy a decirles que este fue un varón aprobado por Dios, que hizo maravillas, señales, prodigios. Y Pedro comienza a hablar del Mesías, comienza a hablar de Cristo, como vimos hacer milagros, como vimos, fuimos testigos de Jesús Nazareno. Aleluya, varón aprobado por Dios. Mire, Pedro aprovecha este momento. Los judíos están reunidos afuera, o están en la parte de afuera, una gran multitud. Los judíos saben que no aceptan a Jesucristo como el Mesías. Pero aquí Pedro, después de que el bautismo del Espíritu Santo se ha dado, la llenura del poder de Dios ha descendido y ha llenado a todos en el aposento alto, empieza a hablar sobre su defensa usando el profeta Joel. Pero luego, ¿sabe qué dice Pedro? Comienza su mensaje a centrarse en el Mesías. Su mensaje se centra en Jesús Nazareno. El mensaje de Pedro era cristocéntrico. Se centraba en el Mesías. Y dijo, pues Jesús Nazareno, amén, varón aprobado por Dios. Amén, que hizo milagros, señales y prodigios, como vosotros mismos sabéis. Ahora vamos a ir al verso 23. Y dice en el verso 23: y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Está diciendo el apóstol Pedro, Jesús Nazareno aprobado por Dios. Amén. Entregado, dice, por decisión de Dios también. Dios determinó que Cristo sufriera. Pero ¿qué dice? Pero ustedes entregaron a los romanos para que Cristo muriera. O sea, Pedro está diciéndole a ellos, Jesús Nazareno, el Mesías, ustedes lo entregaron a la muerte. Bueno, luego pasamos al verso 24. Dice, al cual, ¿qué dice el verso 24? Al cual Dios se levantó sueltos los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro sigue hablando ahora no solamente de la muerte de Cristo, sino Pedro ahora habla de que Dios resucitó a Jesucristo. Si usted lee el verso número 24, mire lo que dice: al cual Dios levantó. Está hablando de su resurrección. Al cual Dios levantó, Dios lo resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, la muerte no pudo retener a Cristo. Dios hizo que Jesús resucitara. El mensaje de Pedro sigue avanzando. El sermón de Pedro empieza con el profeta Joel, luego continúa hablando de la muerte del Mesías, de Jesucristo, pero luego avanza diciendo que Jesucristo, el Mesías, resucitó, el cual Dios levantó, dice el verso 24, pero no era suficiente que Pedro dijera que el Mesías resucitó. Recuerde que para hablarle a un judío, usted tenía que usar la Biblia, tenía que usar la Biblia hebrea, la Biblia judía, el Antiguo Testamento. Esto no bastaba con decir Jesús, el Mesías, resucitó. Pedro tendría que usar la Escritura, la palabra de Dios. Y es aquí, en el verso número del 25 al 28, que Pedro va a hablar sobre la resurrección de Jesucristo usando el Salmo 16. Quiero ir ya, Hechos capítulo 2, verso 25 al 28. Mire lo que dice ahí la Escritura. Porque David dice de él, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Verso 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma o mi lengua, y aún mi carne descansará en paz. Pero note lo que dice el verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 28, me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás con gozo tu presencia. Si usted nota lo que aquí el apóstol Pedro ha citado, cuando Pedro dice en el verso 24 que Dios lo levantó de los muertos, Dios levantó al Mesías, no bastaba solamente con que Pedro dijera Dios resucitó al Mesías, a Jesucristo. Él tenía que comprobar con la Escritura. Es ahí donde cita el Salmo 16, lo que estamos viendo acá del verso 25 al 28, y allí en esta palabra lo dice en el verso 27, mire lo que dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras está diciendo en el verso 27, no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto no se está refiriendo a David. Vamos a ir ya, ahora vamos a ir al verso 29. Dice el verso 29, varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David? Dice, se os puede decir del patriarca David que murió, que fue sepultado, verso 29, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Todos sabemos dónde está su sepulcro. Está diciendo, miren, varones, hermanos, lo que yo les he citado, la profecía del Salmo 16, que citó David, no se refiere a David, porque David murió y hoy conocemos su sepultura, verso 30, pero siendo profeta, dice verso 30, siendo profeta David y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne
levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, dice. Y verso 31, y viéndolo antes, habló ¿qué cosa? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro está diciéndoles en este poderoso mensaje, en este sermón, está diciendo, mire, los que yo les he citado, la palabra en el Antiguo Testamento, el Salmo 16, que pertenece a David, no hablaba de David, sino hablaba de la resurrección del Mesías, de Jesucristo, porque todos nosotros conocemos la sepultura de David. David no resucitó, diciéndole a ellos, este Salmo 16 habla de la resurrección de Jesucristo, el Mesías. Como diciendo, el Salmo 16 se ha cumplido en la resurrección de Jesucristo, al cual ustedes matasteis al autor de la vida. Es un sermón cristocéntrico. Luego que Pedro sigue dando este sermón aquí en Pentecostés, Pedro ahora habla, ¿sabe de qué? De que el Mesías Jesucristo, después de haber resucitado, fue glorificado. Amén. Quisiéramos ir al verso 33. Capítulo 2, verso 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios, exaltado por la diestra de Dios, o sea, se ha sentado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Jesucristo el Mesías, amén, que fue entregado, al cual prendisteis y matasteis, pero que luego resucitó en cumplimiento a la palabra en la profecía del Salmo 16. Pero no solamente resucitó, sino que ahora está a la diestra de Dios. Y Pedro ahora va a citar otro salmo escrito por David, el Salmo 110, verso 1. El Salmo 110, verso 1 está en el verso 34. En el capítulo 2, verso 34, la palabra de Dios dice, porque David no subió a los cielos, pero dice, él mismo que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aquí Pedro está hablándoles del Mesías, un Mesías que no quedó en la tumba, un Mesías que es Cristo el Señor, que murió crucificado, al tercer día resucitó en cumplimiento a la palabra, pero que también estás a la diestra de Dios. Se cumplió otro salmo, el Salmo 110. Vemos, amén, cómo Pedro defiende, amén, y se pone en pie con autoridad. ¿Sabe lo que da autoridad? Es la palabra. Pedro no se levantó para hablar lo que se le ocurría, amén, para contar un chiste, amén, para poder contar algo que se le ocurría. No, Pedro se puso en pie y comenzó a citar la Escritura, citar la palabra, citar el mensaje. Eso realmente lo hizo Pedro. Y vemos que los judíos entonces prestaron atención. Los judíos que estaban allí en ese momento en que se derrama el Espíritu Santo, abrieron los ojos, abrieron los oídos, entendieron que Pedro estaba usando la Escritura, la Biblia hebrea que usaban los judíos. Abrieron los ojos y entonces, dice el verso 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, eso está hablándonos de esta profecía. Verso 36.
Mire lo que dice el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿quién le ha hecho? Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando Pedro realmente dio la palabra en la unción del Espíritu Santo, ungido del Espíritu Santo, sabe, los judíos no rechazaron el mensaje. Dice, amén, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No lo rechazaron porque Pedro citó la palabra. Al oír esto, dice el verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. El Espíritu Santo trajo, amén, trajo el arrepentimiento en sus corazones, en el corazón de estas personas, de estos judíos. Y dijeron, ¿qué haremos? Dice, y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Allí se compungieron de corazón y allí dice la palabra, amén, que recibieron la palabra. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. 3,000 judíos se añadieron, amén, recibieron la palabra, porque era la palabra que estaban citando. Pedro citó la palabra. Aleluya, recuerde, es la palabra lo que puede cambiar la condición de los hombres. Es la palabra. Y los judíos recibieron la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Se añadieron 3,000 personas, verso 42, y perseveraban, dice, en la comunión de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la doctrina, en el partimiento del pan y las oraciones. Vemos en este estudio que hemos compartido, el apóstol Pedro, amén, tenía el conocimiento de la Escritura. Recuerde que Pedro también es autor de 2 libros en el Nuevo Testamento. La primera epístola de Pedro y la segunda epístola de Pedro. Así que Pedro, hermano, aunque fue un pescador, no se conformó. Aleluya. Él tuvo una preocupación de poder conocer la palabra de Dios, la Biblia, de llenarse del conocimiento de Dios. Esto lo vemos y eso se ve hoy día. Hombres sencillos, mujeres sencillas como Pedro, amén, hoy día estudian la Biblia, hoy día escudriñan la palabra, le han dado un tiempo, se están llenando de la palabra de Dios. Eso es lo que puede cambiar toda condición nuestra. Amén. Por eso damos gracias a Dios por este estudio del libro de los Hechos. Estamos recibiendo y aprendiendo cosas que realmente quizás lo hemos leído, amén, pero no hemos visto profundamente. Pero hoy Dios nos ha mostrado esto para poder también reflexionar sobre la necesidad de conocer su palabra. Damos gracias a Dios, vamos a orar en esta hora por este estudio que el Señor nos ha impartido. Vamos a orar en este momento. Señor Padre eterno y Dios amado, gracias te damos por esta palabra, esta enseñanza aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde podemos ser ministrados. Tu palabra nos edifica. Hemos entendido, oh Dios mío, que es tu palabra la que puede derribar todo argumento que el diablo levante. Es tu palabra, Señor. Es lo que hoy día nos has mostrado.
Es un Pedro lleno del Espíritu Santo que se pone en pie, pero comienza a citar la palabra de lo que tú le has dado. En este día, que esto nos motive a nosotros a poder llenarnos de esta palabra, el poder tener la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y Señor, sea la espada del Espíritu la que pueda, Señor, derribar toda muralla, todo argumento que el enemigo levanta. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, cércanos con tu poder, con tu Espíritu Santo. Guárdanos, oh Dios mío, para luchar, para ser diestros en la palabra y la espada contra todo dardo del enemigo, todo ataque que lance contra nuestra mente. Gracias, Dios. Toda la gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga mucho. Ha sido una bendición muy grande poder seguir compartiendo este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, sabiendo que esta palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Dios me lo bendiga y vamos a continuar en nuestro próximo programa. Amén. Este estudio, este recorrido que estamos haciendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios le bendiga mucho, pero también quiero dejar esta parte, en este tiempo de oración, de meditación, de súplica. Hoy hay una gran necesidad, y vemos la gran necesidad que se está dando en el mundo, en nuestro país, amén, por esta pandemia, los contagios que se están dando. Y hay mucha necesidad de orar. Y hay quienes están presentando sus peticiones en este momento, pues crea que Dios es poderoso para obrar y responder. Amén. Esta parte vamos a dejar ya, amén, a nuestro pastor que pueda seguir con esta parte importante de la oración, presentar toda necesidad y súplica. Aleluya, y que el Señor responderá. Amén. Dios me lo bendiga y Dios le fortalezca mucho. Amén. Gloria a Dios. Amén.